Las opiniones emitidas en este programa son responsabilidad del locutor, así como de sus invitados. Este programa es clasificación A. Contenido apto para todo público. Vivir naturales. Reconectando con tu salud. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast de Vivir Naturales, en donde nuevamente traemos un tema que se relacione con salud, salud mental, física y específicamente intestinal, microbiota y demás. Vamos a tocar el día de hoy un tema que es de pronto un poco complicado hasta como mencionarlo, hablarlo, es sobre salud vaginal, sobre microbiota vaginal. Y pues obviamente quisimos traer a alguien experta desde esta perspectiva. Y es alguien a quien pues nuestra temporada pasada fue como nuestro podcast más escuchado. Y bueno, Ren, si gustas presentarte, bienvenida. Muchas gracias. Sí. Hola a todas y todos. Pues bueno, nos vimos justamente en la temporada pasada, pero les cuento un poquito más de mí para aquellos que no lo hayan visto, vayan a verlo también. Yo soy médica, me dedico justamente a la parte de salud integral y salud sexual, específicamente dirigida a mujeres. Mi enfoque es no pesocentrista, feminista y justamente no hegemónico, que implica incluir más herramientas más allá de únicamente, por ejemplo, medicamentos, sino justo buscar un equilibrio integral, tanto en estado de ánimo, en actividad, etcétera, ¿no? Entonces, pues básicamente es lo que yo hago y justamente también desde la parte del activismo, como buscar herramientas complementarias para la salud de las mujeres. Totalmente. Y nos encanta y justo se me ocurrió mucho como tocar este tema contigo, porque también es algo que he visto muy recurrente en mis pacientes, que hay como muchas dudas, muchas preguntas, y es como decíamos sobre la microbiota vaginal. Pues vamos a empezar por lo básico. Básicamente, ¿qué es o de qué se conforma la microbiota vaginal? Pues la microbiota vaginal, así como que suena muy científico el nombre, es lo que coloquialmente conocemos como flora vaginal, ¿no? Así que flora tal, bueno, no es flora porque no viene ni siquiera del reino de las plantas, ¿no? Más bien es de bacterias, por eso es que se llama microbiota, pero pues son todos los microorganismos que recubren natural y, digamos, equilibradamente, en este caso, a lo que es el conducto vaginal, la vulva, y que también tiene mucha relación con lo que se continúa, que es el cuello uterino y el endometrio. Obviamente tiene variaciones en cada nivel, tanto de endometrio, conducto vaginal y vulva, pero en términos generales, estos microorganismos lo que van a hacer es dar como un recubrimiento, protección y dar todas las condiciones necesarias para mantener una homeostasis y un estado bueno de salud, es decir, evitar infecciones, ¿no? Tener adecuada lubricación, ¿no? Que la textura del moco cervical, etcétera, sean completamente normales y obviamente es como la primera línea de defensa a nivel de vulva y conducto vaginal. Ok, justo, y en ese sentido, básicamente, ¿qué factores son los principales que pueden alterar la composición de la flora microbiota vaginal? O sea, externos, internos. Pues mira, digamos que lo hermoso de nuestro conducto vaginal es que no requiere una limpieza interna. ¿Por qué? Porque esta microbiota lo que hace es dar todos los medios necesarios para mantener la adecuada salud. ¿Cuál es el problema? Si nosotras utilizamos ropa que no es de algodón o ropa muy ajustada, desde pantalones, shorts, lo que sea, muy ajustada, que ocasionen mucha fricción, cambian las condiciones, ¿no? Si utilizamos depilación, sobre todo de la región vulvar, ¿no? Cambian las condiciones, porque obviamente hay cierta inflamación y eso va a cambiar los factores que se están produciendo en la región vulvar y como tanto en el conducto vaginal, ¿no? También una de las cosas que lo cambia muchísimo son todos los productos que utilizamos en la región vulvar y vaginal. ¿A qué me refiero con productos? Desde lubricantes, por ejemplo, duchas vaginales, que es, no, por favor, no lo hagan, no hay evidencia científica para hacerlo, ahorita platicamos si quieren más de eso, pero es una de las cosas que más lo alteran. Por ejemplo, los espermicidas también la alteran muchísimo.
Otros factores igual externos, por ejemplo, el tabaquismo, ¿no? El consumo de alimentos con muchos azúcares o carbohidratos, ¿no? Embutidos, todos los alimentos procesados también lo alteran bastante. El consumo de alcohol y de tabaco, por ejemplo. Y en cuanto a factores internos, la microbiota va cambiando a lo largo de nuestro ciclo ovular y menstrual, y además va cambiando a lo largo de nuestra vida, ¿no? Porque atiende a factores tanto hormonales como metabólicos. Entonces, no es lo mismo la composición de nuestra microbiota, por ejemplo, cuando estamos ovulando a cuando estamos menstruando, o cuando estamos en edad reproductiva a cuando ya estamos en la menopausia, ¿no? O por ejemplo, a las niñas o a las adolescentes. Esos factores son intrínsecos, o sea, son de cada mujer, pero los va modificando en el tiempo. Y esas modificaciones son normales, pero obviamente al ser normales también nos puede predisponer a otras cosas, porque si obviamente no tenemos el mismo riesgo de contraer alguna infección, digamos, en un momento en el que nuestra microbiota está bien estabilizada, así por ejemplo acabamos de hacer una ducha vaginal, ¿no? Sí. Entonces va a haber muchas variaciones en esto. Entonces los factores que la cambian son muchísimos, incluido hasta tener una higiene inadecuada. Y con higiene inadecuada me refiero a limpiarte mucho, y también me refiero a no limpiarte, porque muchas veces pensamos que la vulva se tiene que limpiar un montón y que debe oler a rosas y a no sé qué cosas de los jabones íntimos, pero pues no, la vulva huele a vulva, ¿no? Claro. Es un olor ligeramente ácido. Exacto. Entonces, una de las cosas que más los alteran, por ejemplo, son eso, ¿no? Que es de lo que más vemos. Y ya en cosas también intrínsecas, el estrés. Platicábamos un poquito en el episodio anterior que las acompañé, que el estrés nos va a alterar mucho a nivel metabólico y hormonal, porque nos mete en un estado de supervivencia. Nuestro sistema hace que solo sobreviva, entonces no se va a estar preocupando de un estado homeostático a ese nivel. Entonces va a disminuir la lubricación, va a alterar la cantidad de bacterias que hay, y obviamente va a propiciar que se colonice de otras bacterias que no deberían estar ahí. Ok, y justo hablando de esta parte, lo que decíamos, ¿qué son los famosas duchas vaginales, o por qué están contraindicadas o por qué no las recomiendas? Bueno, en cuanto a duchas vaginales, aunque específicamente nos referimos a introducir algún líquido o compuesto a nivel de conducto vaginal, también implica todo lo que son los jabones íntimos. ¿Por qué? Todos los jabones están diseñados para limpiar algo. A nivel vulvar y vaginal no se tiene que limpiar nada. Lo único que deberíamos de hacer es retirar la cantidad de esmegma con agua tibia cuando nos bañamos. Ni jabón tendríamos que usar, ¿no? Eso es algo súper importante. ¿Qué son las duchas vaginales? Hay algunos dispositivos que son como si fueran como un acordeoncito, jeringas gruesas, que teóricamente tú la introduces a nivel de conducto vaginal y haces un pequeño lavado a presión con agua, así como se lavan los oídos, algo así, pero a nivel vaginal, ¿no? ¿Cuál es el problema con esto? Que la mayoría de estos compuestos, la mayoría no medicados ni prescritos por personal médico, nos van a alterar el pH porque van a barrer todas esas bacterias o bacilos normales y además van a barrer el moco cervical, que es uno de los medios en los que se encuentra la microbiota. Eso a que nos va a predisponer a que haya el cambio de cantidad de bacterias, el cambio de las condiciones de pH y todas las sustancias que nos protegen, y pues obviamente no tiene caso hacerlo, ¿no? O sea, yo lo repito mucho, la vulva huele a vulva. Y justamente el problema es que no conocemos a qué debería oler nuestra vulva. Por eso es que no somos capaces de detectar a veces cuando algo está mal, ¿no? De pronto hay pacientes que se piensan que es súper normal el flujo que tienen y no, es un flujo patológico, ¿no? Y su flujo que es normal o que era normal, pensaban que no era normal porque era mucho, por ejemplo, ¿no? Entonces también una de las partes importantes cuando hablamos de microbiota es hablar de educación en salud. ¿Cómo podemos reconocer cuando algo no está bien si no sabemos lo que es normal, ¿no? Entonces las duchas vaginales no, la vulva no se lava con ningún tipo de jabón, salvo que esté indicado por personal médico, por ejemplo, porque hay algún proceso infeccioso severo y hay que dar alguna medicación específica. Pero en condiciones normales, diarias, no, la vulva no se usa ningún tipo de jabón, ni ninguno.
ni el que son íntimos, porque la mayoría tienen un pH normal o básico, salvo que el jabón o el shampoo o lo que sea medicado y tenga un pH ácido, es decir, más abajo de 6, idealmente entre 3 y 4, ahí sí se puede utilizar, pero siempre con indicación médica, ¿no? Siempre. Sí, claro, lo que siempre hacemos hincapié, ¿no? De no medicarte, no autoprescribirte, no leer nada en internet que te digas, pues esto me sirve, ¿no? Ajá. Mucho, digo, un poco como separado, pero tiene que ver un poco con la microbiota igual. De lo que hablas, muchas veces me preguntan sobre los lavados de colon también. Ajá. Igual, o sea, lo mismo. No, ajá. Y en ese sentido también, de lo que hablabas del flujo, ¿cuál sería las características de un flujo normal o cuáles serían como las red flags de que algo no está tan bien? Ok, en términos generales, algo que tenemos que identificar es que la cantidad y las características de nuestro flujo a lo largo de nuestro ciclo van variando. ¿Por qué? Porque responde a diferentes necesidades biológicas, ¿no? Hablando solo de necesidades biológicas, teóricamente nuestro útero está diseñado para gestar, ovular, etcétera. Obviamente ya sabemos que no somos solo seres biológicos y pues no solo hacemos eso con nuestro útero, nuestro conducto vaginal, pero lo que va a responder es a esos cambios. Por ejemplo, sobre todo a mitad del ciclo, el flujo suele ser un poquito más abundante, más líquido, ¿no? Que responde justamente a la ovulación, ¿no? En cambio, por ejemplo, antes de menstruar, nuestro flujo suele ser un poquito más espeso, a veces puede haber ligeramente blanquecino, ¿no? Pero ¿qué es importante? Si tú a lo largo de todo tu ciclo te mantienes con un flujo muy abundante, que a lo mejor no huele mal, no te arde, no te duele ni nada, pero es muy abundante, como blanquecino, o sientes que es muy adherente, es decir, como que se adhiere mucho en tu región vulvar, se adhiere mucho cuando te limpias o durante tus relaciones sexuales, eso es un dato de alarma. ¿Por qué? Porque pensamos que una infección vaginal es únicamente, el flujo se ve amarillo, verdoso, horrible, me duele, me arde, me da comezón. Cuando eso sucede es porque ya tenemos una infección franca aguda, pero lamentablemente la mayoría de las infecciones vaginales no nos dan sintomatología tan clara. De hecho, la mayoría de las vaginosis bacterianas son infecciones crónicas que se sostienen en el tiempo porque pensamos que nuestro flujo es normal y entonces nos limpiamos más, nos ponemos pantiprotectores, nos hacemos 20,000 lavados y ¿qué hace eso? Produce más y más infección, más y más alteración de la microbiota. Entonces, en términos generales es identificar ese flujo normal, ¿no? Transparente, que también es importante, el flujo mancha la ropa, eso es normal, por eso es que la ropa se decolora, porque el flujo es ácido, estos bacilos van a crear un pH ácido en el cual se desarrollen estas bacterias buenas y sea una especie de bactericida, fungicida contra todos los bichos que llegan ahí, ¿no? Por el contacto sexual, por la ropa, porque te metiste a una alberca o a un lago, lo que sea, ¿no? Entonces, ese es el objetivo del flujo, ¿no? Entonces, si lo reconocemos normal, es más fácil ubicar cuando no es normal. Y si, por ejemplo, dicen, no, pues yo siempre llevo años con este flujo así, pero no estoy segura de si es normal, acudan a una consulta, ¿no? Hay que normalizar, no ir a consulta solo cuando nos sentimos súper mal, sino de decir, tengo dudas sobre esto, quién sabe si es normal o no. Lo ideal sería que fuéramos a consultas preventivas, ¿no? No solo para dar tratamientos, ya que vemos síntomas muy graves o muy claros, ¿no? Sino acudir antes para ver qué está pasando. Igual y todo está bien y ya sabemos que está bien y cómo reconocer cuando no está bien, o igual si hay algo mal, damos un tratamiento adecuado, ¿no? Sí, definitivamente. Y igual hablando ya como más directamente, ¿no? De estas infecciones en concreto, cuando ya hay, por ejemplo, candidiasis o vaginosis o demás, ¿qué mitos dirías que hay como muy persistentes como actualmente respecto a cómo se presenta o se desarrolla una infección vaginal? Pues bueno, el mito es ese, ¿no? Así que lo que te decía un poco, ¿no? Como que pensamos que para que ya tener infecciones, ya me duele, me arde, ¿no? Obviamente una candidiasis nos va a dar un montón de flujo blanquecino, adherente. A veces no hay mal olor como tal, pero sí que hay comezón, ardor, ¿no? Las pacientes suelen ni siquiera tolerar, por ejemplo, estar sentadas, ¿no? O estarse rascando todo el tiempo, ¿no? Y eso es de un inicio casi siempre súper rápido, ¿no? La candidiasis casi siempre es más fácil
fácil detectable porque nos da más síntomas. En cambio, las vaginosis bacterianas, por ejemplo, sobre todo las vaginosis mixtas, es decir, que hay un montón de tipos de bacterias, nos dan flujos de este tipo, ¿no? Como blanquecinos, pero no tan abundantes. A veces hay mal olor, pero a veces no hay mal olor, solamente está el flujo. A veces sí hay un poquito de ardor o comezón, a veces no lo hay, pero está ahí, ¿no? Y también, por ejemplo, en el caso de las infecciones de transmisión sexual, ahí casi siempre nos da signos más claros, pero el problema es que nos acostumbramos a normalizar el dolor y la incomodidad, ¿no? De pronto decimos, pues fui al baño y medio me ardió, pero ya luego no me ardió, ¿no? O pues como que tuve flujillo 2 días, pero se me quitó. Y ese es el curso más frecuente de las infecciones de transmisión sexual, que nos dan algunos síntomas y desaparecen. Por ejemplo, no sé, la tricomoniasis, ¿no? O por ejemplo, clamidia, que es una de las infecciones de las que casi no se habla, pero es de las más frecuentes. Y entonces podríamos decir, bueno, pero si no me da tantos síntomas, ¿para qué tratarla? Porque hay bacterias proliferando ahí. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Al ser un proceso inflamatorio que se va a cronificar más allá de 15 días, 1 mes, 3 meses, 6 meses. Hay pacientes que viven años con vaginosis bacterianas, por ejemplo, o con clamidia y no saben que tienen clamidia. De pronto un día se quieren embarazar, no se pueden embarazar, hacen pruebas y descubrimos que hay varias cicatrices y adherencias por ese proceso inflamatorio tan crónico en el tiempo, ¿no? O que tienen ya alteraciones a nivel estructural y orgánico, a nivel de cuello uterino, útero, por ejemplo, o conducto vaginal, porque no se trataron a tiempo. Entonces, justamente el hacer chequeos nos ayuda no nada más a ver que estamos bien, sino a detectar cuando ya no estamos bien y no detectarlo ya así, un montón de tiempo después, ¿no? Sí, claro. Y igual como buscando esta relación, ¿no? Que obviamente pues sabemos que hay microbiota y abarca varios órganos, ¿no? En el cuerpo. ¿Cómo es que se relaciona la microbiota vaginal con la intestinal? Digamos, ¿es bidireccional o impacta más primero una en la otra? ¿O cómo sucede esta relación? En el caso de la microbiota, por ejemplo, intestinal y vaginal, algo importante que tenemos que saber es la cantidad de bacterias que hay y los tipos de bacterias que hay. En el caso, por ejemplo, de la microbiota vaginal, no hay tantos tipos bacterianos. Y algo también súper importante es que obviamente la gran parte de la medicina está estudiada en población anglosajona, porque pues sabemos que el mayor impacto farmacéutico y económico es de Europa, Estados Unidos. Entonces, como que los tipos bacterianos nos clavamos en ciertos tipos de lactobacilos y ya decimos que eso es lo normal. Pero en estudios que se han hecho en población negra, hispana, obviamente latinoamericana, se vio que alrededor del 33% de las mujeres ni siquiera tienen tantos bacilos. Y entonces si tú hablas de un 33%, ni siquiera son tan pocas, ¿no? O sea, tú lo piensas y dices, ok, es una tercera parte más o menos, ¿no? Entonces, pues, ¿qué es algo importante aquí? Que eso nos predispone más a infecciones, porque hay una población diferente. ¿Qué pasa con la microbiota intestinal y la microbiota vaginal? Aunque la variabilidad es diferente, es decir, la cantidad de bacterias, tipos y respuestas que tienen son diferentes, sí hay cierta migración de un lugar al otro. Y también que nos da las condiciones o no para que cada tracto tenga, con tracto me refiero al tracto genitourinario, por ejemplo, al tracto digestivo y obviamente ya si nos vamos más arriba, al tracto respiratorio o incluso la misma piel, ¿no? Que es lo más externo y lo más, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede o qué hay ahí? Que hay traslocación de bacterias y esa traslocación puede ser una traslocación buena, es decir, produce mayor población de estas bacterias, pero a la vez, si esta traslocación es de bacterias que no deberían de estar en el tracto genitourinario, eso es automáticamente una infección. A veces podrá dar muchos síntomas, a veces podrá no darlos, pero el problema es que cuando empieza a haber cambios en la microbiota, hace que todos los factores protectores, por ejemplo, el ácido láctico, ¿no? Por ejemplo, el peróxido de hidrógeno, ¿no? Y todas las bacteriocinas y todas esas sustancias que nos protegen, disminuyan en cantidad. Y al disminuir en cantidad, pues esas bacterias que llegaron a invadir proliferan más. Entonces, hablar de una buena calidad y buen estado de microbiota intestinal nos habla directamente de que muy probablemente también hay una buena microbiota vaginal. Y al revés, si tenemos problemas también vaginales, infecciones urinarias recurrentes,
casi que seguro a nivel intestinal no tenemos una buena población bacteriana respecto a microbiota. Entonces, por eso siempre es importante que cuando estudiamos algún tipo de infección, ver cómo está la microbiota. Sobre todo si estamos hablando de una infección gastrointestinal, ver cómo nos va a repercutir a los demás niveles. Y si estamos hablando, por ejemplo, de infecciones de vías urinarias recurrentes, ver qué está pasando con la microbiota intestinal, porque seguramente está súper desregulada y no está haciendo esa translocación de bacterias y migración adecuada para que esas poblaciones mantengan como ese mosaico de protección en todos los tractos, digamos. Sí, claro. Y igual, o sea, para el tratamiento o el abordaje, nosotros que nos enfocamos, pues tú sabes, mucho en esta parte, obviamente tratamos siempre de explicar al paciente cómo se vincula, ¿no? O sea, tanto si hay presencia de infecciones en vías urinarias constantemente o infecciones vaginales o demás. En el tratamiento, en el abordaje, nosotros pues normalmente mandamos probióticos, ¿no? Tomados, obviamente. Actualmente pues ya hay algunos productos, ¿no? Que pueden ser tópicos o en óvulos o demás. ¿Qué opinas de estos? O sí, bueno, leí un poco que justo hay cierta efectividad igual, o sea, con que sean tomados y llegan, o sea, logran llegar hasta el punto de la vagina, ¿o qué opinas? Sí, lo ideal siempre va a ser, sobre todo si ya tuvimos una infección y vamos a dar probióticos, o por ejemplo, si estamos justamente en el restablecimiento de la microbiota intestinal, este tratamiento nos va a ayudar mucho a nivel vaginal, obviamente, porque esas bacterias nos van a ayudar a proliferar adecuadamente en los tractos. Sin embargo, también va a ser importante que así como estamos haciendo una repoblación de microbiota, también valoremos que no haya infecciones a otros niveles. ¿Por qué? Porque esa infección puede persistir en el tiempo. Los probióticos nos van a ayudar muchísimo a evitar infecciones futuras y a restablecer la homeostasis. Pero si hay una población enorme de bacterias, por más que lo intentemos, nos va a estar repercutiendo en uno y otro sistema. Sí hay que priorizar los probióticos vía oral, pero también es importante solo revisar a nivel cérvico-vaginal que todo esté adecuado e incluso descartar infecciones de vías urinarias crónicas, sobre todo en pacientes que ya tienen problemas de microbiota intestinal súper alterada, porque casi que seguro las hay. Y sobre todo son pacientes que ya se acostumbraron tanto a la sintomatología que ya ni se enteran, ¿no? Así, o sea, son infecciones crónicas y que solo se enteran cuando les duele más el riñón izquierdo, por ejemplo. Sí, exactamente. Ay, es que ahora sí me ardió, ¿no? Pero la infección ha estado ahí siempre. Solo que como ya está normalizado ese síntoma, pues ya. Así como que a veces me da más molestia, a veces no. Sí, claro. ¿Y hay como antibióticos que sean un poquito menos agresivos para esta parte? No realmente. El problema con los antibióticos, ahorita pues ya está esto de que tienes que ir con tu receta y tal, pero bueno, hay un montón de lugares que la siguen vendiendo sin receta. El problema de los antibióticos es que no se utilizan espectros adecuados. Les voy a poner el ejemplo más clásico y el que me da más coraje. Vas por una gripa, ¿no? Así a consulta. Las gripas, el mayor porcentaje son de origen viral. Así tengas moco, así tengas fiebre, así sientes que te estás muriendo, son de origen viral, hasta que demostremos lo contrario. Y para hablar de cosas bacterianas son datos súper específicos. Pero bueno, tú vas por una gripa y te dan ceftriaxona con dexametasona y tú te sientes maravillosamente bien. Pues claro, te estás sintiendo bien, no por el antibiótico, porque te están dando dexametasona, ¿no? La dexametasona es un esteroide que va a hacer que se te quite la inflamación. Y el antibiótico casi prácticamente es un efecto placebo. Y la ceftriaxona es un antibiótico de amplio espectro. Te va a matar todo lo malo si es que encuentra algo, pero también te va a matar todo lo bueno, ¿no? Entonces, el problema con los antibióticos no es tanto que, por ejemplo, podamos elegir que uno sea menos agresivo que otro, sino elegir los espectros adecuados. No vamos a tratar igual una infección en un oído, por ejemplo, que una infección de vías urinarias súper complicada, ¿no? O, por ejemplo, un absceso en la piel que, no sé, una sinusitis. Entonces, lo importante de los antibióticos, más que pensar que no sean tan agresivos, es elegir el espectro adecuado para que le pegue al bicho que le tiene que pegar. ¿Se va a llevar otros buenos? Claro que sí, pero tenemos menos probabilidades a que si mandamos un antibiótico que arrase con todo lo que se encuentre a su paso. Entonces, lo importante, más que pensar en cuál es menos agresivo que otro, es buscar los espectros adecuados para la infección específica que tenemos. Ok, la verdad es que estoy maravillada con todo lo que sabes.
Y porque justo, o sea, como que más o menos uno tiene una idea de ciertas cosas más, si me dedico a salud, pues solamente estudio y demás, pero pues solamente tú pues tienes muchísima experiencia, ¿no? Viéndolo con pacientes y directamente. ¿Qué pruebas también son como más específicas o de laboratorio para identificar cuando hay una alteración en esta parte, o sea, haya una vaginosis, una candidiasis? ¿Qué pruebas son las que hay que...? Pues mira, idealmente lo que se tiene que hacer es una citología, un exudado, o sea, se toma una muestra, la vemos al microscopio y ahí nos podemos dar una idea de la cantidad, por ejemplo, de bacilos que hay, ¿no? Pero también nos damos una idea de si hay bacterias, si estamos viendo, por ejemplo, hifas, que son de hongos, y ya de ahí partir para ver si tenemos que hacer algún cultivo más específico. Una técnica que ayuda muchísimo porque es mucho más amplia, obviamente el costo-beneficio cambia, el beneficio es mucho, aumenta un poco el precio, sí, pero nos da más certeza, son las PCRs. En una PCR tú puedes detectar de una sola toma muchísimos microorganismos, hablando por ejemplo desde BPH, ¿no? Bacterias, hongos e incluso algunas de las bacterias que forman parte de la microbiota normal. Entonces, algo importante que tenemos que hacer cuando tomamos muestras es justamente dirigir al tipo de paciente. Por ejemplo, no es lo mismo el abordaje que le vamos a dar a una paciente que a lo mejor no tiene vida sexual activa, pero eso no es exenta de que tenga infecciones, ¿no? A una paciente que, por ejemplo, es trabajadora sexual, ¿no? Incluso tenemos que ampliar el espectro de lo que vamos a hacer, de las pruebas que tenemos que hacer, porque vamos detectando factores de riesgo para ver para qué tenemos predisposición, ¿no? Y además de para qué tenemos predisposición, qué pruebas vamos a hacer, ¿no? Lo que te decía, lo principal, siempre ideal y muy bueno, la citología cervical, ¿no? Con tinción de Papa Nicolau, que es lo que conocemos como Papa Nicolau, ¿no? Y ya de ahí partir para ver si podemos hacer un cultivo, hacer solamente el extendido con otro tipo de tinciones para ver bacterias y hongos, y pues idealmente la PCR, ¿no? Ahí que casi que nos dice esto sí hay, esto no hay, esto sí hay y de qué tipos, etcétera. Ok, súper. Pues mira, creo que ya abordé como todas las preguntas que tenía como específicas por esta parte. Creo que nos podría dar todavía para platicar mucho más. Y justo porque hay ahorita mucho auge o como mucha info sobre microbiota intestinal, pero poco se habla un poco, ¿no? De esta parte, microbiota vaginal, y en general de salud femenina, ¿no? Como que es un poco de pronto cierto tabú o como incomodidad mencionar la palabra, o sea, vaginosa y demás. Entonces creo que es importante como darle más espacio a esta parte, y justo porque pues hay alguien que puede vivir muchos años con una infección, muchos meses, y no darse cuenta hasta que pues justo pues se trata, ¿no? O se abordan más estos temas. Sí, pues yo creo que así como los puntos clave, ¿no? Cuando hablamos de microbiota vaginal, es qué podemos hacer para mantenerla sana, ¿no? Porque a veces como que justo nos preocupamos mucho por nuestra salud ya que estamos enfermas, ¿no? O ya que son más evidentes los problemas, ¿no? Síntomas. Pero, por ejemplo, el ejemplo así súper clásico son las mujeres que utilizan pantiprotectores, ¿no? Utilizan pantiprotectores porque tienen mucho flujo, pero es que tienen mucho flujo porque usan pantiprotectores, ¿no? Pues platicábamos hace un tiempo con algunas compañeras de qué pasaría si hiciéramos un experimento, así como, ya sabes, estos retos de que reto de 30 días de hacer cierta cosa, ¿no? Que esos 30 días, por ejemplo, no usaras pantiprotectores, ¿no? Idealmente no usaras toallas desechables femeninas, que a lo mejor pudieras cambiar por toallas lavables de algodón, o que pudieras probar la copa menstrual, el disco menstrual o la esponja menstrual, ¿no? Que pudieras, por ejemplo, evitar tangas, cacheteros, ropa muy ajustada, ¿no? Sintética, ¿no? Exacto, sintética, y que pudieras, por ejemplo, priorizar ropa interior de algodón, y que además en esos días no usaras jabón en tu vulva, ¿no? Así para nada, ningún tipo de jabón, y solamente te lavaras con agua tibia cuando te estás bañando. Lo único que se debe hacer cuando nos bañamos es retirar el esmegma. El esmegma es ese pequeño líquido cervicovaginal que se va juntando, porque es lo normal que salga de nuestro conducto vaginal. Una vez que retiramos el esmegma,
Obviamente quitamos el riesgo de infección, el riesgo de que proliferen bacterias ahí que no deberían de, y con eso es más que suficiente para que nuestra vulva esté aseada. Y que también a lo mejor en esos 30 días, todas las mujeres somos libres de hacer lo que queremos con nuestra vulva, pero hay que tener en contexto que lo ideal no es la depilación, ¿no? La función del vello púbico es muy específica y es proteger contra la fricción, ¿no? Sobre todo la fricción de la ropa. Entonces, cuando nosotras nos depilamos, obviamente va a haber ciertos cambios a ese nivel. Entonces, si pudiéramos hacer un reto, ¿no? De 30 días es puro juego, pero, sí, claro. Pero en realidad lo ideal sería que viéramos los cambios, ¿no? Que pudiéramos sentarnos en nuestra cama o en nuestra casa, en la comodidad, ver cómo es nuestra vulva con un espejo, ¿no? Introducir nuestros dedos en nuestro conducto vaginal, ver de qué color es la secreción, ¿no? Para ahí poder identificar cómo es normal. Y obviamente empezar a tener más conexión, porque de pronto ahí como que no se ve, no se toca ni nada, hasta que nos vamos a poner un método anticonceptivo, o hasta que nos vamos a hacer el Papá Nicolau, o hasta que tenemos relaciones sexuales, ¿no? Sí. Pero pues básicamente sería empezar por ahí, ¿no? Si no usáramos ni pantiprotectores, ni perfumes, ni jabones, ni ropa tan ajustada, ¿qué pasaría? Claro. ¿Cómo cambiaría nuestro flujo? Y con eso nuestra microbiota, ¿no? Imagínense a nuestras bacterias felices produciendo lo que tienen que producir y protegiéndonos de los agentes externos. Totalmente. Pues bueno, eso sería como todo por el episodio de hoy. La verdad es que un placer tenerte, como siempre esperamos volverte a tener. Sí, yo encantada. Y pues igual si tienen dudas, se pueden escribirnos y demás, obviamente siempre acudiendo con un especialista. Y recuerden darle like y suscribirse y podernos escuchar en todas nuestras plataformas digitales. Mi nombre es Fer, soy nutrióloga, ella fue Renata, doctora, médica. Y bueno, eso fue todo. Muchas gracias. Gracias.